¿Gozará de fuero maternal la trabajadora que ingresa a prestar servicio a una empresa estando embarazada si es que se le contrata a plazo fijo? ¿O que bien durante la vigencia del contrato a plazo fijo, por ejemplo, está contratada por un mes, ella se embaraza? ¿Gozará de fuero maternal? ¿Y podrá el empleador al término o al vencimiento de ese contrato ponerle término o tendrá el impedimento del fuero de la trabajadora? Eso es lo que les vamos a explicar en este video. Bueno, primero vamos a ver qué dice el artículo 201 del Código del Trabajo. El artículo 201 del Código del Trabajo dice, como ustedes pueden ver, que la trabajadora gozará de fuero maternal desde el inicio de su embarazo y hasta el término de su postnatal parental, sin hacer especificación según el tipo de contrato de la trabajadora. Entonces, todo trabajador, ya sea esté contratado indefinido por obra o faena, o a plazo fijo, todas esas trabajadoras que estén bajo alguna de esas modalidades van a gozar de fuero maternal, porque lo indica el artículo 201 del Código del Trabajo. ¿Y qué quiere decir que goce de fuero maternal esta trabajadora? Ya sea ingrese estando embarazada, es decir, si ella ingresa estando embarazada, va a gozar de fuero maternal. Al igual que va a gozar de fuero maternal si se embaraza durante la vigencia del plazo o del contrato, ya sea indefinido por obra o faena o a plazo fijo. Va a gozar de fuero maternal. ¿Qué nos dice el artículo 174 del Código del Trabajo, que es la consecuencia de que goce de fuero maternal? Bueno, el artículo, como ustedes pueden, dice que el empleador no va a poder poner término al contrato de trabajo de este trabajador que goza de fuero maternal sin previa autorización del juez competente. Sin previa autorización del juez competente. Por algo que se llama desafuero maternal. Y nos dice el mismo artículo en su parte final que el juez podría conceder el desafuero, que es la autorización al empleador a despedir a esa trabajadora en este caso, en el caso de las causales del artículo 159, número 4 y número 5 del Código del Trabajo. Aquí tenemos el contrato a plazo fijo, que es el que se dirige este video. Entonces, si el empleador tiene una trabajadora que está contratada a plazo fijo y vence su contrato, aquella trabajadora va a tener fuero maternal por haberse embarazado antes del vencimiento del contrato o por haber incluso ingresado ya a la empresa estando embarazada. Va a gozar de fuero maternal. Y el empleador va a tener, según el artículo 174 del Código de Trabajo que yo ya les puse aquí, un impedimento legal de despedirla. ¿Sin qué? Sin previa autorización del juez competente. Entonces, no se le va a poder despedir sin previa autorización del juez. Y el juez podría concederla en los casos de los contratos a plazo fijo. ¿Y qué dice la ley? La ley lo que dice es que el juez podrá concederla. Aquí hay que fijarse, ¿ya? La ley no dice el juez deberá concederla. No, no dice deberá. Dice el juez podrá concederla. Y por tanto, el artículo 174 del Código del Trabajo le da una facultad al juez de decirle en buenas cuentas, señor juez, usted vea si le concede o no el desafuero al empleador si es que éste lo pide. Es decir, si es que el empleador va ante un juez y demanda a la trabajadora pidiendo el desafuero, por ejemplo, porque el contrato de ella venció y ella estaba contratada a plazo fijo y se le quería solamente que estuviera por cierto número de días que decía su contrato, el juez podría negarla o podría autorizarla, porque la ley dice el juez podrá. Por tanto, él tiene que ver si autoriza o no el desafuero. ¿Y qué se fijan aquí los jueces normalmente para ver si conceden o no conceden la solicitud de desafuero cuando los empleadores la hacen? Lo que se fijan el juez aquí en buenas cuentas son en distintas cosas. Primero, en que por algo la ley otorga fuero a esa trabajadora, aun cuando esté contratada a plazo fijo, por algo, porque la quiere proteger, ¿verdad? Si no, no diría nada al respecto. Por tanto, por algo la ley la quiere proteger. Pero por algo también la ley le otorga la facultad al empleador, en el caso de los contratos a plazo fijo, para solicitar el desafuero. Entonces, esas dos cosas se tienen en cuenta. ¿Y qué más suele tener en cuenta el juez aquí? ¿Cuál es la razón por la cual se le quiere despedir? ¿Su cargo es un cargo necesario o en verdad se le está despidiendo por su embarazo? Y no porque en verdad ella está contratada a plazo fijo. Les pongo un ejemplo clásico. Una secretaria que es contratada para una consulta de un dentista, de una clínica odontológica.
La clínica necesita una secretaria, porque necesita a alguien que la atienda. Y a esa secretaria se le contrata a 45 días, es decir, un contrato a plazo fijo y a 45 días. Y esa trabajadora tiene fuero, ya sea porque ingresó a esa clínica estando embarazada, es decir, se le contrató ya estando embarazada y el empleador no sabía, pero o sabía, da lo mismo, tenía fuero, esa es la cuestión, o bien tenía fuero porque se embarazó en ese tiempo del contrato y el empleador al término de esos días la despide. Si la trabajadora va a la inspección, porque se le despidió estando con fuero, la inspección la va a reincorporar, porque tenía fuero y el empleador no podía despedirla. ¿Y qué se fija entonces el juez cuando el empleador demanda a esa trabajadora pidiendo el desafuero, es decir, pidiéndole al juez que conceda la autorización para desvincularla? Se fija, además de las dos cosas que yo mencioné al principio, en cuál es la naturaleza de su cargo y si es un cargo necesario o no. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que yo les di, pareciera ser que la clínica odontológica sí necesita una secretaria, ¿verdad? Sí necesita una secretaria. Y por tanto, si la desvincula a ella, si logra la desvinculación de ella, va a necesitar contratar a otra, porque no ni modo que se quede sin secretaria que atienda. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo clásico en donde el juez lo más probable es que niegue la solicitud de desafuero que haga un empleador. Es decir, que niegue la solicitud de despedirla en buenas cuentas, que se traduce en la solicitud de desafuero, ¿verdad? Y lo más probable es que la niegue, porque como dice la ley que el juez podrá, el juez va a tener en cuenta de, oye, parece que a ella se le está despidiendo de un cargo que es necesario, pero más bien se le está despidiendo por su embarazo, o sea, o la clínica odontológica aquí necesita a alguien, entonces ¿por qué despedirla? Pero en otros casos, las valoraciones que se hacen son otras, ¿verdad? Si es que hablamos de un contrato a plazo fijo en que en verdad la persona estaba contratada a plazo fijo, por ejemplo, porque se le contrató a 30 días, y se le contrató a 30 días porque había un trabajador que salió con licencia médica. Y para cubrir ese puesto necesitaba un trabajador que durante la licencia ejerciera tal puesto. Y se le contrató a 30 días, que era el tiempo que duraba la licencia de este trabajador. Bueno, y el juez va a considerar este hecho. Va a considerar este hecho porque evidentemente cuando vuelva el trabajador ya el cargo no hay nada que hacer. Entonces el juez va a considerar que en verdad ese era un contrato en que sí estaba pensado en un contrato a plazo fijo. Estas son, por cierto, valoraciones que hace uno como abogado y que les tocará o no hacer al juez, porque la ley dice que el juez podrá conceder el desafuero, pero no dice parámetros en que el juez debe basarse. Por tanto, depende del juez, bueno, conceder o negar el desafuero. Lo importante que ustedes sepan es que la trabajadora contratada a plazo fijo goza de fuero maternal, no se le puede desvincular. Y no se le puede desvincular cuando sin autorización del juez competente. No se puede. ¿Y qué tiene que hacer el empleador si quiere desaforarla? Lo que tiene que hacer es interponer una demanda de desafuero. Idealmente esa demanda de desafuero debe interponerse antes del vencimiento del plazo del contrato. Y solamente cuando el juez conceda el desafuero voy a poder desvincular a la trabajadora. Si la desvinculo antes, sin tener la autorización del juez de desafuero, basta que la trabajadora vaya a la inspección del trabajo a decir que la desvincularon sin previa autorización del juez estando embarazada, presentando el documento que acredita su embarazo estando contratada o anterior o habiendo ingresado embarazada a esa relación laboral. La inspección va a constituirse en la empresa y va a ordenar su reincorporación. Y el pago de todo el tiempo intermedio por cierto, digamos, que ya haya sido separada ilegalmente, porque es una separación ilegal. Así que, ya saben, la trabajadora contratada a plazo fijo que se embaraza durante el vencimiento, durante el tiempo que dura el contrato, o que entra embarazada a esa relación laboral, goza de fuero maternal, conforme a las normas que yo ya les indiqué. ¿Y se puede solicitar el desafuero? Sí, y el juez podrá o no concederlo, debiendo valorar las pruebas que se le presentan. Hasta luego, amigos.